Ok, siempre mejor grabar después de hacer la asistencia para no dejar ahí el video y tanta cosa larga. Entonces, básicamente lo que vamos a intentar hacer hoy es terminar la unidad 7, que es la de pérdidas, en donde ustedes se dieron cuenta que básicamente lo que hacemos es incluirle un término a la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? La misma ecuación. Hemos dicho, eso es como, la ecuación de Bernoulli es como el arbolito de Navidad, que ya casi. Le ponemos adornos. Hay dos adornitos que le vamos a poner básicamente a la ecuación de Bernoulli. Unos aportes o energía que podemos aportar por una bomba, por ejemplo, o las pérdidas, ¿no? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, para poder calcular las pérdidas, vamos a tener que calcular el factor de fricción, así se llama. Para eso utilizamos el diagrama de Moody. Y definitivamente, pues, es diferente calcular las pérdidas en la tubería por fricción a las pérdidas en los accesorios cuando hay T's, cuando hay codos, cuando hay válvulas, ¿sí? Ese tipo de cosas son pues diferentes, ¿no? Entonces, pero veíamos esto la clase pasada, en donde básicamente terminábamos concluyendo que tenemos nuestra ecuación, pues la misma ecuación que hemos venido trabajando de Bernoulli, pero en la presentación, en este caso, en la presentación de términos de velocidad al cuadrado, ¿no? Longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, ¿no? Recuerden que para poder mirar precisamente las unidades de una ecuación, se puede tomar un término, el más simple, y mirar qué unidades tiene, y los otros sumando debieran tener las mismas unidades, ¿verdad? Eso es bastante sencillo. Entonces, en esta presentación teníamos como nosotros le restábamos las pérdidas ¿a quién? A la entrada, ¿no? A la entrada. Entonces, importantísimo identificar cuál es el punto de entrada y cuál es el punto de salida, ¿no? Por eso les insisto tanto en todo lo siempre, que los gráficos tienen que quedar muy bien hechos e identificar los puntos en donde ustedes están haciendo los cálculos, ¿no? Yo no puedo ir a colocar allá una fórmula cualquiera y no colocar ninguna referencia en el gráfico porque, entonces, ¿en dónde hizo el cálculo? Es que es obvio, profesor, es obvio. Alguien puede decir, es obvio que fue allá, no. ¿Sí? En ingeniería nosotros somos explícitos y esa es parte de esa manera de ser explícitos. ¿Listo? Entonces hay que definitivamente colocar en dónde están esos puntos. Entonces, importante reconocer cuál es el punto de entrada para poder restarle las pérdidas, ¿no? Yo siempre le voy a restar las pérdidas a la entrada, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros también le podemos sumar energía a la ecuación de energía, ¿no? ¿Con qué? Con, por ejemplo, si yo instalo una bomba, eso no lo vamos a ver hoy, ese es el siguiente capítulo que lo vemos la semana entrante, vamos a mirar este pedacito, precisamente, el de la bomba. ¿Cómo se adiciona este pedacito de la bomba? ¿Sí? Si necesitáramos un sistema de bombeo, ¿ok? Entonces, yo le sumo energía por medio de una bomba a la entrada y le resto las pérdidas. Esto yo creo que lo más significativo que hemos visto. Estos son los adornos que yo les cuento que tiene la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Ahí están los adornos y ahorita pues vamos a ser más explícitos con esta partecita, ¿no? Entonces veíamos un ejercicio en donde el ejercicio en sí nos daba una ecuación, ¿cierto? Un término completo donde nos decía, esas son las pérdidas, ¿sí? Esas son las pérdidas, esa es la pérdida, ¿cierto? Ahí le dice, mire, la pérdida de energía en la tubería está dada por esto. O sea, ese es el término que yo debo venir y traer y ponerlo aquí, restárselo a la entrada. ¿Ok? Pero resulta que yo se lo puedo restar a esta ecuación que está en términos de velocidad al cuadrado sobre 2G, se lo podría restar a la ecuación que yo tengo en función de presión, o se lo podría restar a la ecuación, usted sabe que tenemos tres formas de esta ecuación, ¿no? O a la ecuación que tenemos en términos de distancia, ¿no? Entonces, ¿yo cómo sé a cuál de esas tres ecuaciones se lo resto? Ah, pues miremos las unidades que tiene lo que me dieron, ¿sí?
Y con respecto a esas unidades que me dieron, yo ya sé cuál voy a hacer. Entonces, si este 0.2 no tiene unidades, distancia sobre distancia, aquí se fueron las unidades, este 2 no va a tener unidades, lo único que me queda con unidades es esta velocidad al cuadrado, ¿cierto? Entonces, distancia al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, pues especialmente está hecho para esto, va a estar para este tipo de ecuación directamente, ¿no? Ahorita vamos a ver otro ejemplo, que es el que a mí, pues, en la práctica, digamos, que es lo que les voy a aconsejar de hacer de aquí en adelante. ¿Listos? Hacíamos este ejercicio entonces, y ustedes colocaban todos los daticos, y les insistía en que hay que colocar todos los datos, todas las unidades, todas las expresiones lo más explícitos posible, ¿no? Entre más específico lo hagan, es más fácil que no se les vaya a perder nada, ¿sí? No, es que yo ese cálculo lo hice en la calculadora, le quedó mal y de ahí en adelante todo mal. Entonces mejor hacer, dejar todo bien explícito, ¿no? En la práctica decíamos, ¿cierto? Nosotros podemos hacer un cálculo tipo y después hacer el resto de cálculos así a mano. No, acá tenemos que hacer absolutamente todo porque estamos aprendiendo. Entonces, academia, ¿ok? Alcanzamos a ver este pedacito en donde las características del flujo las podemos mostrar utilizando un número adimensional que ya habíamos introducido en la unidad 4, que se llama el número de Reynolds, ¿cierto? Y básicamente hablábamos que ustedes ya con lo que tienen de su proyecto, ustedes podían calcular el número de Reynolds suyo. ¿Ya lo calcularon? Ya calcularon sus Reynolds, porque esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Para hoy ya, hemos dicho, Reynolds, ¿cuánto se demoran haciendo un Reynolds? Velocidad por el diámetro, por la densidad sobre la viscosidad absoluta. Eso les da a sus Reynolds, ¿sí? Si no lo han hecho, muchachos, están ya quedando de tarde. Acuérdense que tenemos una semanita más de clase nomás, ¿no? Es urgente ya, los que no lo han hecho, urgentísimo. De hecho, espero que lo estén haciendo en este momento, a ver cuánto les dio su Reynolds, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para calcular Reynolds? ¿Qué tan importante será calcular Reynolds? ¿Será que no lo puedo obviar y ponerlo al final? No, este es el momento de calcular el Reynolds, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el que vamos a utilizar para poder encontrar el factor de fricción que vamos a ver ahorita y con el factor de fricción poder encontrar las pérdidas. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Hablamos que con el número de Reynolds nosotros podemos decir si el flujo es laminar, si es turbulento o si está entre los dos, que es una zona que nosotros llamamos transicional, a donde les he sugerido, pues, que ojalá en la vida profesional que ustedes tengan, nunca trabajen nada en ese tipo de Reynolds. O sea, una de las cosas importantes de encontrar Reynolds es asegurarse de que usted no está en transición. ¿Por qué es importante? Porque resulta que las bombas, los sistemas de bombeo o incluso los generadores, cualquier sistema que usted diseñe, usted necesita estar seguro en qué parte está porque a usted va a comprar las bombas, va a comprar las turbinas, va a comprar los equipos, todo para que funcione en ese régimen. Y si coloca una bomba que está hecha para trabajar con flujo laminar y su flujo es turbulento, pues va a perder toda esa inversión. No son 2 pesos, ¿no? Eso es un montón de plata. Y al contrario, ¿no? Si yo lo tengo hecho para turbulento y el flujo me da laminar, bueno, hay una muy buena noticia que es que normalmente nuestros flujos todos nos van a dar turbulentos, ¿sí? Y alguien diría, oiga, pero turbulento no suena como feo, como que es peligroso. No, o sea, realmente es algo que nosotros ya sabemos manejar y vamos a mirar en dónde está el comportamiento y dónde está la, digamos que la ventaja del flujo turbulento. Realmente tiene unas ventajas, ¿ok? Entonces lo necesitamos, Reynolds, para poder encontrar las pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? Pérdidas de energía, hace un rato las nombrábamos allá atrás, ¿cierto? Allá le decíamos los, ¿cierto? Las pérdidas, ¿sí?
Pero realmente en la práctica nosotros ese loss, esa palabra loss, la vamos a reemplazar por esta letra que se llama HL, cabezas de pérdidas por fricción. ¿Listo? Cabezas de pérdidas mayores, cabezas de pérdidas menores. ¿Ok? En el ejercicio yo les comentaba que nosotros estábamos calculando las pérdidas mayores. Entonces las pérdidas, que son este HL, se lo vamos a restar a la entrada de la ecuación de Bernoulli, pero vamos a tener que calcular dos términos para poder encontrar las pérdidas totales. Si un ejercicio le dice a usted, obvie o no tenga en cuenta las pérdidas menores, pues usted simplemente no tiene en cuenta qué pasó en los accesorios y hace un ejercicio muy parecido al que hicimos la clase pasada para hallar las pérdidas mayores, ¿cierto? Pero si requieren los dos, como es lo que ustedes van a hacer en su proyecto, entonces van a tener que calcular los dos. ¿Listos? Pero es bastante sencillo. Vamos a ver cómo se calcula esta partecita directamente. Le llamamos así, head loss. ¿Qué traduce eso? Bueno, head loss. Mira que siempre le pongo la T por el pasado. Pérdida de cabeza, ¿cierto? O sea, si usted lo traduce literalmente, esto es pérdida de cabeza de quién, ¿no? Entonces, regáleme un segundito, voy a pasarme, ay, mira, yo la puedo hacer ahí mismo. Voy a pasarme a la unidad 6 para mostrarles algo que espero que sea, digamos, diciente con lo que estamos hablando ahorita y que ustedes lo puedan tener presente. ¿Listos? Ahí, yo quiero meterlo en la misma para no tener que descompartir, ¿cierto? Eso. Bueno, ahí creo que estamos compartiendo ya la unidad 6 y ahí está. Vamos a publicar esta partecita. Pérdida de cabeza. ¿Qué será la pérdida de cabeza? O sea, ¿por qué le llaman así head loss? Si recordamos, una de las formas de la ecuación de energía era precisamente sumar esta distancia más este aporte por presión más este aporte por energía cinética, ¿verdad? En esta forma de la expresión de Bernoulli, nosotros sumamos estos tres términos que son los mismos de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Son los mismos tres términos, mira, ahí se suman. ¿Sí? Ay, mira, sí, este es el primero, el segundo término, el tercer término, ahí están. Yo sumo y me da básicamente la distancia total acá, ¿sí? Como son distancias, una de las maneras que se acostumbra a llamarlas son precisamente cabeza, la cabeza de velocidad, esa distancia, la cabeza de presión, ¿sí? La cabeza de elevación, ¿sí? Esa es una de las formas como se acostumbra a llamar esas distancias. Realmente eso es bastante académico, en la práctica no llamamos tan así, sobre todo que nosotros hacemos unos cálculos un poquito más rápidos con software y todo. Pero aquí estamos en la parte de fundamentación y precisamente están esos tres valores de cabeza de elevación, cabeza de presión, cabeza de velocidad, ¿sí? Resulta que cuando hay pérdidas, pues ¿qué pasa con la energía al final? Este caso que veíamos, por ejemplo, decíamos, este es un caso ideal en donde nosotros tenemos una energía inicial que solamente corresponde a la cabeza de elevación de la altura del agua, porque la velocidad inicialmente aquí era 0 y la velocidad era 0, o sea, la energía era energía, básicamente energía potencial, la cabeza de la energía inicial era solamente esto, ¿no? Eso es importante que ustedes en hidráulica van a hacer exactamente lo mismo para arrancar, ¿no? Entonces, esa energía, si no hubiera pérdidas ideales, pues debiera ser como lo estamos mostrando en esta gráfica, pero la realidad es que nosotros perdemos un poquito, la energía termina siendo un poquito más abajo porque siempre va a haber pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. O sea, la energía real termina siendo por aquí un poquito más bajita y esta diferencia es
la pérdida de cabeza. Por eso le llamamos head loss, ¿sí? Como aparecía en la otra diapositiva, ¿verdad? Head loss. Eso es lo que ocurre ahí. Ahora vamos a aprender a calcular esa distancia y de aquí en adelante, entonces, como estamos hablando de distancias, que quede claro cuál ecuación de Bernoulli vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a utilizar la de la forma que tiene los términos en distancia. Es más fácil, ¿sí? Van a ver que es bastante más fácil. Entonces vamos a calcular estos valorcitos, ¿ok? Aprendimos en general cómo hallar las pérdidas mayores con un ejemplo, pero digo particularmente con un ejemplo, pero ahora vamos a mirar cómo se calculan las pérdidas mayores en general, ¿ok? Para eso, ¿qué se ha hecho? Pues algunos científicos, ¿cierto? Por aquí aparecen los nombrecitos, Darcy, Weisbach, así se conocen las ecuaciones con las cuales nosotros podemos encontrar las pérdidas utilizando las ecuaciones de Darcy-Weisbach. ¿Listo? Digamos, esa ecuación es de esas que a veces la gente le pregunta al ingeniero a ver si el ingeniero sí sabrá qué son las ecuaciones de Darcy. Ah, son de pérdidas. Ah, sí, supo. El tipo sabía que eran las ecuaciones de pérdidas. Y solo lo único que uno tiene que decir es la ecuación para calcular las pérdidas, ¿no? Sobre todo las pérdidas por fricción en la tubería. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo lo hicieron? Realmente lo que se hizo cuando se encontró esta fórmula que está al final de la diapositiva, que en última es la que ustedes tienen que trabajar, que es la que ustedes van a encontrar, ¿sí? ¿Salió de dónde? Salió de lo que nosotros alcanzamos a ver de la unidad 4 de análisis dimensional, ¿sí? Haciendo análisis dimensional ¿a quién? Al flujo en una tubería. Recuerden este ejemplito aquí, este dibujo que está arriba a la derecha. Realmente nos está mostrando pues una tubería que sigue, ¿no? Recuerden que esto es como un infinito, o sea, esta tubería sigue, ¿no? Viene de atrás, tiene el lado izquierdo y continúa hacia el lado derecho, ¿no? Hicimos un corte, un pequeño corte de longitud L, ¿sí? En donde vamos a mirar, oiga, cuál es el diámetro de esa tubería, cuál es la velocidad promedio. Recuerden que la velocidad realmente tiene un perfil de velocidades, pero nosotros aquí, para simplificar el proceso, sacamos una velocidad promedio que lleva el flujo, ¿no? Las velocidades que están más cerca a las paredes pues, va a ser más lenta, las que están más cerca al centro van a llegar a la velocidad más grande que tiene el flujo, pero nosotros para estos cálculos hicimos pues un promedio, se hace un promedio de velocidad de flujo, ¿verdad? Entonces tenemos esas características, velocidad, diámetro, la longitud de la tubería, y para que el agua se mueva de izquierda a derecha, pues muchachos, debe haber una diferencia de presión, ¿cierto? Ahí, así sea leve, pero debe haber una diferencia de presión que haga que se mueva de izquierda a derecha el flujo, si no estaría quieto, ¿no? Si no existe esta diferencia de presión, no habría flujo. ¿Listos? Nos aparece, pues obviamente el flujo, lo que sea que está circulando por esa tubería va a tener sus propiedades, densidad y viscosidad en este caso se va a tener en cuenta, y aparece un terminito acá, que supongo que es lo que de pronto más ha llamado la atención y esa es la idea de ese dibujo. Uno dice, oiga, ¿qué será lo que le pusieron ahí a la pared del tubo? Parece que aquí hay algo raro en la pared del tubo. No, es que resulta que por más suave que sea la tubería por dentro, siempre va a haber unas ondulaciones, siempre va a haber unas deformaciones, ¿sí? ¿Sí? Esa rugosidad, que la podemos llamar así, por ejemplo, ustedes van a llamar rugosidad también en el canal en hidráulica más adelante, pero aquí le podemos llamar la rugosidad de las paredes del tubo. ¿Listos? Ahí está la rugosidad de la pared del tubo. ¿Sí? Y sería como ese, parece que fuera el espesor de pareciera que fuera el espesor de la tubería, ¿no? ¿Sí? Realmente es que tanto cambia esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como el flujo va a pasar y si esto es rugoso, pues
vas a generar más fricción, ¿cierto? Entre más rugoso, pues va a generar más fricción, eso lo entendemos por sentido común, ¿cierto? Pero precisamente, ¿de qué va a depender? Del material que yo tenga en la tubería, ¿no? Hay materiales que van a ser más ásperos, ¿cierto? Van a tener más rugosidad y otros van a ser más lisos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Entonces, hicieron el análisis dimensional de esto, ¿sí? Y encontraron en el análisis dimensional, recuerden que lo que hacen es encontrar unos términos que no tienen precisamente dimensiones, ¿no? ¿Sí ven qué es esto? ¿Alguien me podría decir qué es esto? ¿Qué será este término que encontraron acá? ¿Lo han visto en algún lado? Reynolds. El número de Reynolds, ¿sí ven? ¿De dónde salió el número de Reynolds? El número de Reynolds precisamente caracteriza el flujo en una tubería, ¿no? Entonces, aquí estamos como al revés otra vez, ¿no? Vimos primero Reynolds y ahora estamos viendo cómo lo encontraron. Hicieron un análisis dimensional con estas variables, ¿cierto? Con estas básicamente características del flujo en esa tubería. Y encontraron estos tres números adimensionales, porque mire, dividen la longitud en el diámetro y los dos son longitudes, pues esto no va a tener dimensiones. Van a dividir la rugosidad esta, que es las distancitas estas, sobre la distancia del diámetro, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, realmente este número, la división de la rugosidad sobre el diámetro, siempre va a ser un número muy pequeño. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted no, para que esto llegara a valer 1, tendría que valer la rugosidad ser del mismo tamaño de la tubería, ¿cierto? Demasiado grande. Esto va a ser un número muy pequeño que lo dividimos en número mucho más grande que él, pues esto nos va a terminar dando un número pequeño, ¿ok? Eso es importante para lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Bueno, acá un poco recordarle cómo venían las unidades de viscosidad y el cuento, la manera como nosotros terminamos teniendo la viscosidad kinemática, ¿cierto? Que siempre es la división de la viscosidad absoluta sobre la densidad, ¿sí? Para que recuerden hacer los cálculos de esas unidades, que siempre es bueno ponerse a hacer el cálculo de las unidades y ustedes decir, oiga, ¿esto cuánto me da? ¿No? Entonces, por ejemplo, en Reynolds, si ustedes colocan la viscosidad por el diámetro y la dividen, bueno, aquí lo que pasamos fue esta densidad para debajo de esto, que es esta viscosidad. A veces Reynolds le aparece solamente velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, ¿no? Es que esto es viscosidad cinemática. Si hacen los cálculos, pues realmente pueden ver las unidades reales que tienen esos números, ¿no? Y ahí van a poder comprobar que Reynolds no tiene unidades, ¿no? Bueno, eso es un poquito más para dejarles de tareita, que siempre hagan el ejemplo de las unidades para ir recordando todo lo que van haciendo. Aquí nos vamos a pegar vamos a devolvernos al ejercicio un momentico. Por favor, miremos la ecuación que tenemos aquí de pérdidas, ¿cierto? Darcy-Weisbach. Y miremos los términos. Aquí aparece una F, L sobre D, velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Será que esa ecuación se les parece a la del ejemplo que hacíamos? ¿Tiene algún parecido? Entonces, mire, aparece esto, ¿no? L sobre D, hay una B al cuadrado, pero en el denominador hay una gravedad y aquí hay este término. O sea, si nosotros colocáramos aquí gravedad, básicamente este debiera ser ¿qué? Este debiera ser como la F, ¿será? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que en el ejemplo que poníamos, pues ya nos dieron toda la configuración, pero en la vida real, cuando nosotros vamos a hacer un cálculo como el que ustedes van a hacer para sus tuberías en su proyecto, la idea es que usted va a tener las longitudes, porque desde la primera entrega se pidieron las longitudes de las tuberías, ¿no? Usted va a tener el diámetro de la tubería, porque hemos dicho, bueno, como no vamos a ponernos a escarbar, ¿cierto? Ustedes van a poder asumir que son de media pulgada, porque en la mayoría de los casos nosotros tenemos tuberías de media pulgada, ¿cierto?
Si alguien tuvo la oportunidad, como una persona en esta clase que tuvo la oportunidad de saber exactamente cuál es el tamaño de su tubería, pues colóquele el diámetro de su tubería, ¿verdad? Los que no sabemos que la tubería está ahí encerrada, enterrada en la pared o en el piso, pues vamos a ponerle media pulgada, es lo que hemos venido trabajando, ¿verdad? La velocidad promedio ustedes la calcularon, ¿cierto? La sacaron precisamente de los cálculos de caudal que ustedes hicieron, los aforos, se llaman aforo, ¿sí? Pero ustedes pudieron calcular eso, o sea que realmente esto todo lo tienen menos la F, ¿cierto? ¿Qué nos falta? F. Cuidado que las pérdidas, fíjense que nosotros aplicamos las pérdidas a la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Bernoulli está entre dos puntos, entonces las pérdidas son entre esos dos puntos. ¿Qué está sucediendo entre esos dos puntos? ¿Cuál es la longitud de la tubería entre esos dos puntos? ¿Cierto? ¿Sí? Si nosotros tenemos varios diámetros en unos tramos, pues nos toca calcular las pérdidas por cada tipo de tubería que yo tengo. Si tengo más de un diámetro, pues estamos aquí todos asumiendo que tienen el mismo diámetro, pero lo vamos a hacer así. ¿Listos? Entonces, ¿qué nos queda faltando? Calcule F. Calculemos F. ¿Sí? Resulta y aquí empieza la razón por qué era importante calcular Reynolds. Resulta que si usted calcula Reynolds y Reynolds le da laminar, ¿sí? Si Reynolds le da laminar, ¿qué sucede si Reynolds le da laminar? Resulta que usted puede aplicar esta formulita para encontrar la F. ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea, yo hallo Reynolds, divido 64 en Reynolds y ya tengo la F y me devuelvo y tengo toda mi ecuación para calcular las pérdidas mayores. Eso es una gran noticia, ¿verdad? Si mi flujo me dio laminar, entonces yo vengo y utilizo esta formulita, encuentro F y básicamente tengo las pérdidas por fricción de mis tuberías. ¿Sí? Entonces toca encontrar Reynolds. ¿Alguno de ustedes le dio laminar? ¿Sí? Vuelvan a hacerlo a ver qué pasó. Uy, sí me dio laminar, entonces yo puedo utilizar esto. A los que no les da laminar, que entre comillas debieran ser todos, ¿cierto? A pesar de que de pronto hay algunas condiciones especiales para algunos de ustedes y de pronto le da laminar, ¿sí? Pero a muchos de ustedes, la mayoría, diría les va a dar flujo turbulento. Y entonces, como el flujo va a ser turbulento, no podemos utilizar esta ecuación. Nos toca utilizar lo que nosotros llamamos como el diagrama de Moody. Hasta ahorita lo vamos a ver. ¿Listos? Vamos a utilizar el diagrama de Moody para poder encontrar aquí en el eje vertical de la izquierda el factor de fricción. ¿Listo? Ahorita lo vamos a mirar cómo se hace. Es bastante fácil. Pero para poder llegar allá, nosotros necesitamos el bendito, la rugosidad de la tubería, la bendita rugosidad de la tubería. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues un numerito que puede estar en pies o en milímetros. ¿Sí lo ven? Puede estar en pies o en milímetros. Y entonces yo vengo y escojo qué tipo de tubería yo tengo, ¿cierto? Y entonces aquí dice que los plásticos, ay, esto es muy suave. Y entonces vamos a tener plásticos o vidrios. Vamos a tener unas rugosidades supremamente pequeñas, ¿cierto? 0, imagínense, 0.15, ¿sí? Ahorita vamos a mirar. Para sus proyectos, la idea es que nosotros utilicemos, y ahora sí, por favor, anótenlo, que quede clarito. Para sus proyectos nosotros vamos a utilizar como si su tubería fuera de acero galvanizado, ¿ok? Esta vamos a utilizar el acero galvanizado. Es bastante común todavía es bastante común encontrar tuberías de acero galvanizado, ¿sí? Sobre todo en algunos lugares de las casas, pero como estamos aprendiendo, ¿cierto? Y como hemos supuesto varias cosas, vamos a suponer que todo el mundo trabaja con acero galvanizado. ¿Ok? Profe, ¿cuál es la razón de eso?
Porque si tomáramos plástico, claro que es que hay otra manera de hacerlo y ahorita lo miramos. Porque resulta que el PVC, ¿qué es? ¿Qué es el PVC que ustedes tienen? Es como un plástico, ¿cierto? ¿Cuánto les daría la rugosidad? ¿Sí? Ahora, nosotros en los cálculos, ahorita, bueno, realmente eso los voy a dejar de tarea que lo encuentren ahí en la diapositiva, realmente dice, cuando usted tenga una tubería demasiado suave, nunca asuma que es cero, porque entonces es como si usted fuera a hacer algo ideal siempre. Y resulta que las pérdidas siempre van a haber por fricción, así sean pequeñas, porque la tubería quedó mordida por alguna parte en la construcción y entonces ahí se generan unas fricciones, ¿sí? Entonces siempre le ponemos un tipo de fricción, de rugosidad a esas tuberías, ¿no? Pensar en que esto es así de suave. Normalmente esto se hace más para la parte de laboratorios, cuando uno quiere hacer algún cálculo experimental, una cosa ya más de investigación, ¿no? Entonces vamos a utilizar este acero galvanizado porque además yo estoy seguro que todavía en algunas de sus casas hay de esto, ¿sí? Todavía existe el acero galvanizado en algunas de nuestras casas, ¿sí? Casas de 20, 30 años todavía tienen acero galvanizado. Las casas mucho más nuevas, pues es que realmente todavía hacen combinado, ¿no? El acero galvanizado nosotros lo utilizamos sobre todo para las salidas. Si usted mira en la salida del lavadero, ahí el tubo que sale normalmente es un tubo metálico, ¿sí? Eso es acero galvanizado. ¿Por qué no le colocan un tubo de PVC, de plástico? Porque es que es más frágil, ¿no? O sea, con que le peguemos ahí en el lavadero con el trapero, ¡pum!, se voló la llave. Entonces, normalmente se coloca acero galvanizado para que soporte más los golpes que uno accidentalmente le pueda dar y no se dañe la llave, por ejemplo. ¿Sí? Eso se hace, eso se hace. Entonces, muy seguramente los que han visto en las llaves de los lavaderos, y ustedes ven que eso es metálico, ¿no? El tubo que sale de la pared es un tubo más bien metálico. Ese es un pedacito de tubo de galvanizado, de acero galvanizado. No quiere decir que toda su tubería sea de acero galvanizado. Muchas veces solo se hace ahí en la parte de salida, se hace una conexión para que sea un poquito más fuerte, para evitar esos accidentes que les estoy comentando, ¿no? Entonces nosotros, a manera de la parte académica que estamos haciendo para aprender, vamos a asumir todos que tenemos acero galvanizado para que además nos dé bastantes pérdidas, nos va a dar un poquito mayores, no, realmente con la sugerencia que hacen las diapositivas, que espero que la encuentren por ahí, sería peor, ¿no? Sería peor. Pero bueno, estos numeritos son los que vamos a tomar para encontrar el épsilon, ¿no? Fíjense que aquí está en pies y está en milímetros, ese cuento de los épsilon, ¿no? Bueno, hay otro detalle que ahorita nos toca devolvernos para verlo, pero vamos a utilizar un épsilon, ¿listos? Entonces digamos que vamos a tener acero galvanizado, entonces vamos a utilizar, si está en pies, 0.0005 o si está en milímetros, 0.15, ¿listos? Vamos a utilizar esos dos valores y vamos a aprender a utilizar el diagrama de Moody. Entonces, ¿qué es el diagrama de Moody? Es una herramienta con la que nosotros encontramos el factor de fricción, ¿ok? Y ustedes lo van a practicar. Les queda de tarea que lo practiquen y ya van a ver con qué lo van a practicar. ¿Listos? ¿Qué tiene el diagrama de Moody? ¿Qué tenemos en el diagrama de Moody? Tenemos en la Y, en la vertical del lado izquierdo, tenemos los numeritos que va a tener el factor de fricción. Oiga, mira, el factor de fricción viene desde un número en esta gráfica de 0.08 hasta 0.01. Oiga, ¿será que ahí está todo? O sea, ¿será que no hay números más grandes o números más pequeños? Para nuestras tuberías, no. O sea, ustedes no van a necesitar colocar unos números más grandes que estos, ni más pequeños que estos, ¿ok? Entonces, si en algún momento aparece por ahí un factor de fricción de 10, se dice, ¿factor de fricción de 10 dónde salió? No existe, o sea, no puede haber un factor de fricción de esa capacidad, por lo menos no calculado con el diagrama de Moody, ¿no?
Eso nos da bastantes indicaciones y ustedes lo van a poder ir aprendiendo un poco más con la experiencia. Eso es Y. ¿Listo? Ya tenemos nuestros valores de fricción ahí, van a estar en Y. Hacia allá vamos a llegar. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Pues resulta que en la X, mire quién nos aparece en la X. No sé si lo alcanzan a ver bien. Los que están viendo por el celular de pronto está muy chiquitico. En la X está básicamente el número de Reynolds. ¿Listos? Entonces, ¿era importante que calcularan el número de Reynolds? Claro que sí, porque si no calculan Reynolds, ¿cómo hacemos para calcular nuestro factor de fricción? Necesitan su Reynolds. ¿Cuánto le dio su Reynolds? Por favor, si no lo han hecho, ya saben que tienen que hacerlo urgente, pero urgentísimo. ¿Listos? Bueno. Entonces, wow. ¿Qué más tenemos en esta gráfica? Aquí ya teníamos en la vertical izquierda el factor de fricción, en la parte inferior de las X, el número de Reynolds, y en la vertical derecha, ¿qué nos aparece? Nos aparece una relación entre la rugosidad y el diámetro. Esa división de la rugosidad sobre el diámetro nos va a permitir empezar el análisis que ustedes tienen, ¿ok? Entonces vamos a calcular cuánto nos daría para sus tuberías de acero galvanizado. Dijimos que era acero galvanizado, ¿no? Acero galvanizado dividido en el diámetro. A ver, ¿alguien me puede decir cuánto les da esto? ¿Cuánto les da el épsilon del acero galvanizado dividido en el diámetro? ¿Eso cuánto era? Ah, no sé, ¿en qué lo van a poner ustedes? Aquí lo tenemos en pies. Y aquí lo tenemos en milímetros. No sé ustedes en qué lo van a hacer. Pues hay que convertirlo porque hay que dividirlo en media pulgada. Hay que dividirlo en media pulgada, que es el diámetro de las tuberías. Bueno, si usted tiene tubería de 1 pulgada o si tiene tubería de 3/4 de pulgada, pues lo va a tener que dividir ese valor en lo que le dé ahí, ¿no? En los dos casos le va a tocar hacer la conversión porque esto está en pies y esto está en milímetros y el diámetro usted lo tiene en pulgadas, ¿no? ¿Cuánto les da? Alguien que me diga cuánto le da eso. A ver, démosle un minutino ahí a ver si alguien nos hace ese cálculo. Da 0.01181. 0.011. Aquí hay un 0.015. Aquí hay un 0.01. O sea, 0.011 será por acá. ¿Verdad? ¿Sí lo vieron? Su compañera nos dijo, mire, 0.011 algo más, ¿no? Aquí sería como 0.010. 0.011 estaría un poquito más arriba porque aquí está el 15. Aquí estaría 11, 12, 13, 14, 15, ¿cierto? 0.011 por aquí. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir paralelos a estas dos lineecitas, más o menos en la misma proporción. Nos vamos a ir así, así, así. ¿Hasta dónde? Resulta que nosotros vamos a tener el número de Reynolds que a ustedes les dé. Digamos que nos dio 100,000. Digamos que nos dio, ¿cierto? Por acá está 100,000. 10 a la 5 son 100,000, ¿cierto? Bueno, 10 a la 3, ¿cuánto es? Es 1000. 10 a la 4, 10,000. 10 a la 5, 100,000, ¿cierto? Oiga, ¿será que Reynolds no va a dar tan grande? No sé. Bueno, pongámosle uno diferente. Pongámoslo que nos dio 40,000. ¿Ok? Entonces yo, bueno, 40,000 me voy a... Ay, perdón. 40,000 me voy aquí por esta. Si me dio mi Reynolds 40,000, yo me subo aquí por esta rayita, por esta rayita, por esta rayita, hasta que no me cruce con la que venía aquí del otro lado, ¿no? Me cruzo con esta de 4,000. Y en ese punto se cruzaron ahí las dos, ¿no? Bueno, esta me parecía horizontal, pero aquí alcanzo a empezar a subirse un poquito, ¿sí? Y aquí se cruzó aquí con la de 4,000 y entonces me devuelvo para acá y leo y digo, ah, bueno, mi factor de fricción me da lo que sea que me tenga que dar, ¿no? Ustedes van a hacer esas combinaciones precisamente y encontrar el factor de fricción. Realmente es muy fácil utilizar esto le llaman abacos, le llaman, ¿cierto? Y alguien podría decir, oiga, ¿no habrá un software que ya haga esto? Pues realmente es más fácil esto y bastante visual
Y como volvemos al cuento, la parte análoga es mucho más fácil de aprender. Y como ustedes deben aprender es fundamentación de ingeniería, pues estamos en eso. Estos gráficos se utilizan en todos lados, muchachos. Esto no es que sea una viejera. Todas las gráficas de las bombas, cuando ustedes los que se vayan a dedicar a comercializar en bombas o a diseñar sistemas de bombeo, que estamos tan de moda ahorita con sistemas de bombeo con energía solar y todo el cuento, ahí puede haber empresa, ¿no? Ahí puede haber empresa y negocio para los que son más emprendedores, ¿no? Son muchas de estas grafiquitas, precisamente hasta qué día estábamos en una discusión con los ingenieros mecánicos, porque básicamente ellos querían hacer una investigación de cómo utilizar eso. Yo les decía, eso es más tecnológico, realmente investigación ahí ya no hay porque las bombas ya están diseñadas, los paneles solares ya están diseñados, ¿cierto? Los sistemas de bombeo, pues hay que diseñarlos, pero con este tipo de gráfica, ¿no? Entonces vamos a hacer un cruce de estas cosas para poder encontrar nuestros valores, ¿ok? ¿Vieron cómo encontramos? Usted necesita encontrar el épsilon sobre D, encontrar sus Reynolds, encontrar el cruce, devolverse para acá y leer cuánto les da su factor de fricción. ¿Ok? No a todos les va a dar igual porque como todos hicieron el cálculo de su caudal y de sus velocidades distintos, básicamente es imposible que a usted le dé igual a su compañero. En serio. Obviamente, los valores son próximos. Mire los valores cuánto debieran dar. Usted puede estar acá oscilando un poquito más. Bueno, aquí ya nos dimos cuenta que si todos vamos a utilizar galvanizado y todos vamos a utilizar media pulgada, que no es, porque ya hay unos de sus compañeros que están utilizando otros diámetros, pues le va a dar esto diferente, ¿no? Pero es que su reino le va a dar diferente. Entonces, realmente vamos a tener diferencias con su factor de fricción. ¿Listos? Para practicar cómo se calculan esos valores de fricción, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos? No. Yo ya lo hice hace mucho rato. Ustedes, ¿qué van a hacer ustedes para trabajar un poquito más esto? Aquí hay un problemita de ejemplo que está completamente resuelto, que la idea es que ustedes vayan paso a paso lo que está ahí. Uy, pero está en inglés, profesor. No, pero tampoco, o sea, no hay nada difícil ahí de leer. Esto ya está compartido en el aula virtual en la unidad 7, en donde nos va a quedar el video hoy. Recuerden, por favor, que el video quedaría en el foro de la unidad 7. Gracias, Diana. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Bueno, vamos otra vez, no. Van ustedes a hacer este ejercicio. Es básicamente consolidar lo que les estaba mostrando hoy, ¿sí? ¿Qué dice el problema? Encuentre el factor de fricción de una tubería de concreto de 6 pulgadas de diámetro, ¿cierto? Que lleva agua a una velocidad entre 1 y 5 pies sobre segundo. Bueno, ya encontré, o sea, tengo que encontrar F, ¿cierto? Factor de fricción. ¿Para qué? Para una tubería en concreto. Ay, nos dieron el material de la tubería, ¿verdad? 6 pulgadas. Oiga, ¿eso es grande o es pequeño? ¿Listo? Lleva agua a una velocidad. Oiga, ¿por qué la velocidad cambia? Recuerden que las velocidades cambian dependiendo de los consumos también, ¿no? Entonces, las velocidades en las tuberías no siempre van a tener la misma velocidad. Si yo abro una llave, si yo abro 2 llaves, si abro la que está más lejos, si abro la que está más cerca, normalmente tenemos diferentes velocidades, ¿no? Entonces, aquí lo están calculando, pues, para varios casos, a ver cómo nos da. Entonces, miremos la tablita de concreto, a ver eso cómo estaba. Por eso les dije que nos devolvíamos acá. Mire, aquí está. Ay, mire, concreto. Ah, es que está en inglés, por eso dice concrete. ¿Cierto? Concreto, mire, ahí está. Concreto. Ay, mira, concreto tiene 2 números de rugosidad. ¿Sí? Por ejemplo, esto. Entre 0,3 y 3 milímetros. Entre 0,3 y 3 milímetros. La rugosidad. ¿Sí? Lo digo en milímetros porque es como más fácil de imaginar. Es más, ustedes pueden imaginar 0,3 milímetros.
Al fin de cuánto es el portaminas que ustedes están utilizando. 0,5 o 0,7 milímetros, ¿cierto? Sus minas, las minas que ustedes utilizan y los portaminas, hoy difícilmente alguien utiliza un lápiz, ¿no? Pero es bien bonito utilizar lápiz. Bueno, hay gente que utiliza los portaminas, esos que son de minas gruesas como las de los lápices, ¿no? Ese es otro tipo de portaminas. Pero los portaminas más comunes que nosotros tenemos tienen minas 0,5 o 0,7, ¿verdad? Aquí estamos hablando que la rugosidad del concreto puede ser la más fina, como la mitad de esa minita que usted tiene, ¿sí? Y hasta 3 milímetros, más o menos nos podemos imaginar cómo serían esas rugosidades. Oiga, pero ahorita hicimos un cálculo con una sola E y aquí tenemos un rango de valores. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en el ejemplo, precisamente, ¿qué es lo que hacen? Voy a ir hasta el final del ejemplo, ahorita nos devolvemos. En el final del ejemplo, ¿qué hacen? Hacen una tablita en donde van a encontrar todos los factores de fricción, ¿sí? Para las combinaciones de cada una de las cosas que tienen. Entonces, tienen dos velocidades y tienen dos valores de rugosidad. Entonces, básicamente dicen, bueno, hagamos el factor de fricción para esta rugosidad con esta velocidad. Listo, encontramos uno. Para este valor de rugosidad con esta velocidad, encontramos este y así combinan los otros dos también, ¿cierto? Entonces, encontramos 4 factores de fricción y normalmente nosotros podemos encontrar el peor de los casos, ¿no? El peor de los casos para poderlo mirar. Pero eso lo vamos a evaluar la próxima clase cuando ustedes hagan este ejercicio y ojalá descubran por ahí secretos en ese ejercicio y ojalá tengan muchas preguntas para poder hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues lo mismo que va haciendo aquí el ejercicio. Mire, ahí calculemos la primera combinación, 0.01 pies sobre 0.5 pies. ¿Esto por qué sería? Ah, es que 6 pulgadas son medio pie, ¿cierto? Entonces yo puedo encontrar esta relación, ¿sí? Puedo encontrar la otra relación. Ahí mira, sí, aquí puedo encontrar la otra. Aquí ya tengo dos, ¿sí? Las dos rugosidades, las dos relaciones de rugosidades con respecto a los diámetros. Ahora nos quedaría encontrar los reinos. Ahí sí, mira, aquí encontrar los reinos. Entonces ya podemos entrar a la gráfica, ¿verdad? Con cada uno de esos valores de epsilon, de la rugosidad sobre el diámetro, entramos por acá hasta que encontremos el Reynolds. Y una vez encontramos el Reynolds, venimos acá y medimos cuánto nos da el factor de fricción. ¿Listos? En estas diapositivas pues está la misma manera como encontrar los otros. Mira, aquí está encontrado el otro para la primera velocidad, para la segunda velocidad y la combinación de las 4 combinaciones que tenemos, ¿no? Y finalmente pues se encuentran estos valores. Todo está resuelto ahí, por favor háganlo, compárenlo, los resultados están ahí, ustedes pueden ir sacando sus propias conclusiones. ¿Listos? ¿Alguna pregunta sobre Moody, muchachos? Para poder encontrar el factor de fricción. Está como facilito, ¿cierto? Si estaban poniendo atención, se dieron cuenta que es bastante sencillo. Ah, no sé si les había comentado eso. A veces me da un poquito miedo decir que algo es sencillo porque algunas personas pierden interés. No sé si les ha pasado. A mí me pasaba algo de eso. Cuando algo era como muy fácil, como que no le prestaba tanta atención. En cambio, cuando algo era más bien complicadito, como que me desafiaba, ¿no? Me desafiaba el reto. En este momento, pues todo lo que nosotros ignoremos, que nosotros no conozcamos, pues siempre va a ser un reto y la idea es enfrentar esos retos con ganas de aprender más, ¿no? Entre más aprendamos, pues vamos a tener más herramientas para ser mejores profesionales, que es lo que estamos haciendo aquí en la universidad, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre Moody, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, fíjense que ya encontramos F. Entonces, si ya encontramos F para flujo turbulento,
¿cierto? Vamos a poder calcularla ahí. Un detallito más de Moody, último. ¿Cuánto era que daba el Reynolds para que fuera flujo laminar, muchachos? ¿Cuánto daba el Reynolds? ¿2100? ¿Dónde está 2100 acá? Ahí mire, 2000. Aquí da 2000, 2100 pues por acá, ¿no? Ay, mire, aquí con razón que aquí dice flujo laminar. Ay, con razón que aquí hay una raya. ¿Esta rayita qué es? En el Moody. Esa rayita es esto mismo que veíamos acá, es esta misma ecuación. ¿Cierto? Es esa misma ecuación. ¿Ok? Ahí está la explicación del Moody. Por eso, estas líneas alguien podría decir, oye, ¿esto por qué no lo alargaron más para allá? ¿Sí? Resulta que yo les dije, oiga, aléjense del rango de transición. Por aquí aparece el 4000, o sea, de aquí para allá es turbulento, ¿cierto? ¿Qué sucede si caemos en esta penumbra de la transición? Resulta que no sabemos si para este reino yo no sé si soy laminar o soy turbulento o soy los dos, ¿sí? Y resulta que algo que estaba diseñado para hacer trabajo turbulento puede llegar a pasar a ser laminar, y algo que está diseñado de ser laminar puede pasar a ser turbulento. Y ahí es donde las maquinarias nos pueden fallar. Hay que tener mucho cuidado con eso porque puede ser bien costoso ese error. ¿Ok? Bueno. Voy pasando a ver si alguien tiene alguna pregunta. Cada una de esas diapositivas tiene comentarios en la parte inferior para que ustedes puedan ir desarrollando eso, ¿no? Uy, profesor, pero es que a mí la gráfica de Moody, eso me parece como que no me gustan mucho. ¿No hay otra manera de hacerlo? Sí, hay otra manera de encontrar F. Hay otra manera de encontrar F. Una manera alternativa a Moody. Aquí le llama esta diapositiva, dice una manera alternativa a Moody para encontrar F. ¿Listos? Se llama la fórmula de Colebrook. Ahí está. Uy, no, eso sí es más fácil. El profesor siempre enseñando lo más difícil y después lo más fácil. No sé qué tan más fácil sea. Yo supongo que todos ustedes ya vieron cálculo numérico, ¿no? Métodos numéricos. Ya vieron toda la parte. Esperen un zancudo que me ha picado bastante hoy. En la universidad hay bastantes zancuditos. No alcancé a matar, se me escapó. Bueno, alternativas para encontrar el factor de fricción. Ahora sí lo voy. Espero que sea el mismo que me picó, sí. Alternativas, ¿cuál es la alternativa para encontrar el factor de fricción F? Esa fórmula que ustedes están viendo ahí, que es la fórmula de Colebrook. Como ustedes ya vieron métodos numéricos, pues la pueden resolver, ¿verdad? ¿Por qué el profesor estará diciendo que esa fórmula necesita métodos numéricos para resolver? Que resulta que usted necesita encontrar es el valor de F, ¿verdad? El valor de F. Y el valor de F, ay bendito, el valor de F está en ambos lados de la ecuación. ¿Recuerdan ustedes qué hacían cuando les pasaba eso en métodos numéricos? No me digan que no lo vieron porque no les creo. Eso siempre se ve en métodos numéricos. Lo que pasa es que de pronto no lo recuerdan con esa fórmula, ¿no? Esta es la fórmula de Colebrook. Pero uno en métodos numéricos aprende a resolver, pues, para cualquier fórmula, ¿sí? Entonces, hay un método numérico que nosotros le llamamos de punto fijo. Bueno, no importa cómo se llama. Hay un método en donde básicamente yo puedo ingresar valores, en este caso, en esta fórmula, yo podría ingresar valores de F, ¿cierto? Si yo pongo un valor de F acá y pongo un valor de F acá, cuando esto me dé igual lo de la izquierda a la derecha, ese valor de F es el correcto que yo estoy usando, ¿cierto? Si yo coloco un valor de F acá, debe ser el mismo valor de F que pongo al lado derecho. Cuando el valor completo de la izquierda me dé igual al de la derecha, pues ese es el resultado, el F que haya ingresado. Obviamente, si pongo cualquier valor aleatorio,
pues no necesariamente me va a dar igual al del otro lado, ¿no? Entonces usábamos métodos iterativos para poder encontrar eso hasta que por fin se aproximaba y nos daba el valor. ¿Sí recuerdan algo de eso? Espero que sí, en métodos numéricos hayan hecho esa alternativa. Pero también les tengo una más fácil, que supongo que también la vieron en métodos numéricos. Nosotros podemos graficar la función de la izquierda y la función de la derecha, las podemos graficar, ¿sí? Y donde se intersecten esas dos funciones es el valor de f que yo tengo. ¿Listos? Entonces, fíjense que en esta fórmula usted conoce el épsilon, conoce el diámetro, conoce su radius, ¿sí? Y entonces, ¿qué valores de f voy a colocar para poder graficar esta función de la derecha? ¿Y qué valores voy a colocar para hacer esta gráfica de la izquierda? Utilicemos Moody, por ejemplo. ¿Qué valores de Moody hay? Bueno, si aquí en Moody dice que los valores de f no van sino entre 0.08 y 0.01, pues metamos ese vector de valores, grafiquemos en dónde está f para todos esos valores y donde se intersecten los dos valores, básicamente va a ser mi respuesta, ¿no? Esa es la manera como nosotros resolvemos, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Que es una ecuación que nosotros decimos que no es explícita, ¿cierto? ¿Cuándo una ecuación no explícita? Pues la explícita es cuando yo meto todos los valores que conozco y de una vez la fórmula me da el valor de lo que no conozco, ¿cierto? Eso es explícito. En este caso, ¿cómo despejo las f's? No las puedo despejar, ¿no? Bueno, la puede de pronto ingresar a Wolfram Alpha, no sé si ustedes han utilizado matemática. En métodos numéricos, pues uno intenta enseñar software y normalmente se enseña hoy día, pues, MATLAB o enseñamos matemática, ¿no? Estas fórmulas se podía resolver con el modelo simbólico de MATLAB o con matemática, para que él mismo haga el álgebra y no lo despeje, ¿no? Realmente no la despeja, nosotros metemos todos los valores y él itera hasta que encuentra el valor, ¿no? Pero esto también lo podemos hacer en Excel. Hay maneras de hacerlo en Excel y que Excel itere hasta que encuentre los valores, ¿no? Eso es de su clase de cálculo numérico. Espero que lo recuerden. Una manera alternativa a Moody. Ustedes dirán ahora, uy, a mí no me gustaba Moody, pero mejor Moody, ¿cierto? De pronto es mucho más fácil Moody, ¿verdad? Bueno, depende de ustedes cómo lo quieran hacer, ¿ok? ¿Qué tenemos ahora? Las pérdidas menores. Ay, es que nos faltaban las menores, ¿no? Ya habíamos encontrado los términos de la ecuación de las pérdidas mayores, ¿sí? Que es esta que estamos viendo aquí, que ¿cómo es que se llaman las pérdidas mayores? Ya se me olvidó el nombre de ese tipo. Darcy Weisbach. Y dijimos que esa se la vamos a restar a las entradas. Oiga, profesor, le quedó mal. Le quedó mal, usted puso aquí más HL, ¿cierto? Ahí está la ecuación de Bernoulli de distancia, sí. Por eso estamos aquí colocando HL. Esta también va a ser una distancia, ¿verdad? ¿Y por qué el profesor lo colocó aquí como positivo? ¿Alguien me podría explicar por qué el profesor lo colocó? ¿Será que le quedó mal acá? Él siempre ha dicho que es negativo, pero ¿por qué él lo colocó positivo? ¿Será que es posible que quede positivo, muchachos? ¿Qué creen ustedes? Porque está en la salida, profe. Eso, muy bien. Recuerden que nosotros siempre se lo restamos a la entrada. Y si el punto 2 es la salida, pues yo se lo estoy sumando es a la salida, ¿no? Muy bien, muy bien. Ese pedacito es súper importante, muchachos, de mirar y poder identificar allí. ¿Ok? Bueno, hay un poquito más de detalles, pero creo que eso es suficientísimo para poder entrar a mirar las pérdidas menores que son todavía más fáciles. ¿Listos? Son todavía más fáciles. ¿Qué hacemos nosotros para calcular las pérdidas menores? ¿Qué hacemos?
Resulta que las pérdidas menores van a ser iguales a esto. Miren, KL por velocidad al cuadrado sobre 2G. Bueno, la velocidad al cuadrado ya sabemos que es la velocidad promedio de lo que yo ya conozco. 2 veces la gravedad, ¿listo? Y el KL, ¿qué será KL? Pues el KL es conocido como el coeficiente de pérdidas por accesorios. ¿Listos? ¿Cómo así coeficiente de pérdidas por accesorios? Pues sí, es que es diferente si usted tiene un codo, o si usted tiene una T, o si usted tiene una unión, es diferente ese K, va a ser diferente ese valorcito, ¿ok? ¿Cómo lo calculamos? Súper fácil. Resulta que usted va a una tabla y usted dice, oiga, yo tengo un codo y el codo tiene ciertas características, entonces me va a dar el K, me va a dar alguno de estos números que tengo acá. ¿Listos? Esta tablita ya la tienen compartida ustedes también en el aula virtual, pero ustedes también pueden encontrar en las especificaciones técnicas pues en internet, las especificaciones técnicas de las tuberías, dependiendo de los materiales y cómo vienen las cosas, también podríamos tener, pero en general la idea es que utilicemos esta tablita que ustedes están viendo ahí para los coeficientes de pérdidas en accesorios, aquí le llaman componentes, en las tuberías, para poder hallar ese K y poder hallar el HL de los accesorios, multiplicando ese K por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Listos? Ahí van a tener esas otras pérdidas. Entonces, aquí que aparecen, miren, en inglés, ahí está en inglés, pero ¿cómo se dice codo en inglés? ¿Sí? Aquí hay un retorno de 180 grados. Aquí hay una T. Aquí hay uniones. Aquí hay válvulas. Uy. Pues la idea es que ahorita ojalá todos queden claritos con cómo vamos a usar esta tabla. ¿Ok? Vamos a dedicarle suficiente tiempo para que todos queden claritos de cómo utilizar esa tabla. Entonces, ay, con razón que el profesor nos insistía en cómo están los codos, cuántos codos tienen, porque esas pérdidas son por cada codo, ¿ok? Por cada T, por cada uno de los accesorios que usted tenga, tiene que tener un valorcito de estos. Ah, y si yo tengo 2 codos de estos, de 0,3, pues súmelos, entonces ya tiene pérdidas 0,6, si son 2, pues 2 por 0,3, ¿listo? Y si tengo por aquí una T de estas, y tengo 3 T's en el camino entre 1 y 2, no, acuérdense que el camino de entrada y salida, ¿no? Tiene que hacer el camino durante todo el camino que está haciendo para ese Bernoulli que esté aplicando, ¿cierto? Tiene que contar, para ir de este sitio hasta este sitio en mi tubería, tengo 3 T's de estas y una de estas, no sé, depende del camino. Bueno, entonces tengo 3 de estas, entonces sería 3 por 0,9 más, por decir algo, una de estas, ¿cierto? Entonces la sumo. Yo sumo todos los K's y lo multiplico por velocidad al cuadrado sobre 2G y con eso puedo calcular mis pérdidas. ¿Listos? Realmente es bastante sencillo. A veces lo difícil de pronto es leer la tablita, ¿no? ¿Qué tenemos en la tablita? Dice codo de 90 grados y aquí aparecen 2 palabritas, miren. Flanger y trigger. ¿Qué diferencia hablan estos dos? Porque parece que es el mismo. Miren, un codo regular de 90 grados, pero la última palabrita es la que aparece diferente. ¿Sí? Si ustedes todavía no lo han hecho, que les recomiendo un ratico, ¿cierto? Vayan, dense una vueltica por Home Center. Dense una vueltica por una ferretería y si son amigos del tipo de la ferretería, oiga, déjenme ver un codo de media pulgada, ¿eso cómo es? ¿Cierto? Resulta que hay unos codos que tienen rosca. Nosotros podemos roscarlos y hacer las uniones utilizando roscas, ¿sí? Pero hay otros que nosotros lo que hacemos, le llaman que son unión directa, ¿no?
aquí en inglés le llaman flange, así como está ahí. O sea, no tiene ninguna rosca, simplemente usted lo mete, track, ¿cierto? Lo empuja y él entra ahí. Realmente lo que se hace es, antes de ponerlo, le ponen un pegante, ¿cierto? Le untan el pegantico y lo ponen y se pega. Simplemente se pega ahí por unión directa, ¿sí? Eso es lo que significa ese flange y ese threaded. Threaded es que tiene rosca. Fíjese que el de rosca va a tener mayores pérdidas, en cambio el otro pues es más liso, normalmente va más directa el flujo del agua, entonces van a tener menos pérdidas. ¿Listos? De diferentes radios, si el radio es largo, hay codos de 90 grados que son más larguitos, claro que eso lo utilizamos más para redes eléctricas que para redes de acueducto, ¿sí? Pero también hay de radio largo, codos de 45 grados, ¿sí? Ahí están. Profe, Normal. ¿para el proyecto lo consideramos de rosca o no? Ahí está, buena pregunta. Esa es una cosa que les voy a dejar a ustedes a su consideración un poquito. ¿Listos? Normalmente lo que está en las tuberías, en los muros, lo que está por dentro de las tuberías, es liso, son lisos, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente eso se hace pegado, se pegan, ¿sí? Y queda ya escondidito, ¿no? Queda metido en el muro, metido en el piso, ¿sí? Son más baratos los accesorios que no tienen rosca. Los que tienen rosca son un poquito más caros. Pero resulta, y si ustedes son un poquito curiosos, miren la salida que hay en las paredes, en algunos lados que ustedes tengan así, sobre todo en el lavadero, se ve bastante, ¿no? Y uno ve el tubo que va saliendo y ve que el tubo que va entrando tiene rosca, ¿sí? Entonces, hay lugares en donde hay rosca y hay lugares evidentes en donde hay rosca. Entonces, si ustedes pueden evidenciar la rosca, colóquenla porque realmente no es nada. O sea, ¿cuál voy a escoger? ¿Este o este? ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden verlo, se lo dejo a su discreción, lo que ustedes consideren, ¿sí? Ahí sí no lo vamos a estandarizar tanto para que ustedes de pronto tengan mayor flexibilidad con esa selección, ¿ok? Un detallito acá para, bueno, aquí están estas, esto es raro, nosotros no lo vemos mucho, pero no sé si ustedes lo tengan que utilizar. Pero las T sí tienen un detallito, mire, aquí tienen las T, tienen un detalle, porfa. Aquí le llaman las T trabajando en línea, con flujo en línea o con flujo hacia la rama, así le llaman, branch flow, ¿sí? ¿Qué flujo en línea? Que resulta que la T, una cosa es que pase el agua por la T, ¿cierto? Digamos que estamos pasando y aquí era el lavaplatos, y pasamos derecho hacia el lavadero, ¿cierto? Una cosa es que el agua pase así derecho y otra cosa es que entre por esta rama, por eso se llama así branch flow, que entre acá. Aquí hay más pérdidas que cuando está pasando así derecho, ¿no? Entonces, dependiendo cómo ustedes dibujaron, imaginaron, pues, cómo está el flujo en sus tuberías, pues van a poder hacer o esta, ¿no? Ese sería el branch flow y el flujo en línea, ¿ok? Recuerden que nosotros mirábamos cómo íbamos a tener tramos de tubería de 3 metros. Si usted tiene tramos mayores a 3 metros, pues iba a tener que colocar uniones. Mire, las uniones también le aportan poquito, pero aportan a las pérdidas, ¿no? Entonces, básicamente es otra cosa que tenemos que sumar para ese tramo desde los 2 puntos en donde estén haciendo el Bernoulli, ¿no? Y por último, pero bien importante, ¿qué válvula tienen ustedes? Si recuerdan que les estaba insistiendo, oiga, intenten identificar qué tipo de válvula tienen ustedes. ¿Qué tipo de válvula tienen ustedes? Nosotros normalmente, las más comunes hoy día son las de bola. Mire, aquí se llaman ball valve, ¿cierto? Las válvulas de bola. La válvula de bola completamente abierta. Este es las pérdidas por esa válvula. La válvula abierta 1/3, ¿cierto?
1 tercio cerrada, 2 tercios cerrada. Mire estas pérdidas. De los que pudieron identificar válvulas de bola, pueden ponerse a pensar, oiga, es que la verdad mi válvula, y eso me lo dijeron algunos de ustedes ya hace algún tiempo, profe, es que para mí es muy difícil poner poquita agua, eso medio lo abro y ya está saliendo un montón. Normalmente esas son estas válvulas, que son difíciles de cuadrar, ¿no? O sea, yo la tengo o abierta o cerrada, casi, ¿no? Siempre. Son válvulas que se mueven 90 grados, como lo explicábamos en otra clase, ¿cierto? Es bueno que ustedes miren videitos, miren imágenes en Google acerca de las válvulas de bola y las válvulas de compuerta. En inglés se dice así, gate, ¿cierto? Las de compuerta, mira, aquí están las de compuerta. Entonces, si su válvula es de compuerta, aquí están también, dependiendo de qué tan abierta o qué tan cerrada está la válvula, ustedes van a poder ver eso, ¿no? Hay otros tipos de válvula, aquí hay uno de globo que realmente funcionan muy parecidos estos a las de bola, ¿sí? Esta de ángulo pues realmente son cosas particulares, y aquí hay unas valvulitas que le llamamos válvulas swing check, así, estas valvulitas funcionan muchas veces automáticamente, ¿sí? ¿Recuerdan las valvulitas que nosotros hablábamos de las mezcladoras? Las valvulitas mezcladoras resulta que a veces precisamente como tenemos entrando agua caliente y agua fría, en algunas ocasiones vienen con una valvulita cheque, porque si viniera el agua con mucha presión del lado frío, básicamente inundaría el lado de la válvula de la caliente y se iría el agua por allá, ¿no? O sea, entonces un poquito como en la regulación de cómo sale esa agua, es lo que nosotros hacemos con una válvula cheque, aunque realmente estas válvulas también las instalamos para que sean automáticas, eso no lo manipula uno, sino dentro de la tubería se hace para prevenir que haya un reflujo, que se devuelva el agua para algún lado, ¿sí? Entonces uno le colocan esas valvulitas para que nunca el agua se vaya a meter por ese lado de vuelta, ¿no? Porque para que haya un reflujo, lo que nos llamaríamos nosotros un reflujo, que fluya en una dirección incorrecta. ¿Listos? Esas son las benditas swing check o válvulas cheque, nosotros le llamamos así, eso es la manera como nosotros hablamos, ¿cierto? La válvula cheque, hay una válvula cheque para prevenir esos reflujos. ¿Listos? Muchachos, ¿ya están listos entonces para hacer sus cálculos de pérdidas menores? ¿Ya están ustedes listos? ¿Sí? Esto es lo mismo, ahí tenemos, y estos ya son unos ejemplitos que vamos a ver la semana entrante. Pero ya están listos ustedes, muchachos, de hacer esto. Recuerden, por ahí en el aula virtual había unas actividades en las 6. ¿Será que en las 7 también tenemos algo? Bueno, por favor, revisen el aula virtual. Vayan completando las actividades. Son corticas, realmente no son muy largas. Por favor, no dejen pasar mucho tiempo. ¿Sí? Esto debió haber sido muy paulatino durante todo el semestre, pero bueno, ya estamos terminando. ¿Qué hacemos? Intentemos terminar de la mejor manera. ¿Listos? Calculen ya sus pérdidas. Preguntas. Esto respecto a lo del Moodle, ¿usted sabe si mañana va a estar funcionando? Porque si tenemos una actividad para entregar y hay plazo hasta mañana, pero no está funcionando Moodle. ¿No está funcionando Moodle? Uy, terrible. Bueno, yo voy a revisar. Sí estuvo fregando el Moodle, pero no fue el día aquí de la UES, es el Moodle en todos lados. Parece que hubo ahí también un poco de la afectación de lo que pasó con las redes sociales. Muchachos, aquí yo les he insistido mucho, ¿no? A mí, de verdad, o sea, aplazar porque hubo un problema de esos, pues listo, ¿sí? Lo podemos aplazar. Lo más importante es ir practicando, ¿verdad? Porque fíjense que en el Moodle, ¿qué es lo que hay? Los mismos ejercicios, ¿cierto? Pues estaba funcionando hasta ayer. Yo hoy no he chequeado, voy a mirar. Los ejercicios ya están y son parecidos a lo que hicimos, ¿no? Entonces, para que vayan otra vez y revisen y podemos mirar. Si hay que aplazarlo, pues lo podemos aplazar un poquito, pero no mucho. Espero que
ustedes también comprendan que ya estamos terminando el semestre y la idea es que funcione eso muy bien, ¿no? Yo ahorita reviso, más tardecito reviso a ver cómo estamos, pero supondría que ya pudieron ver ustedes por lo menos los problemas, ¿no? Entonces, por favor, anoten los problemas se hacen esa mano, ¿cierto? No es que lo vayan a hacer ahí en el Moodle. Al Moodle nosotros subimos la respuesta, pues la idea es que tengan ya su problema y lo puedan tener listo por si tuvieron algún problema, pues se pueda subir de todos modos en cualquier momento. ¿Listos? Bueno. Por favor, calculen su proyecto. Ustedes ya tienen su proyecto, ¿cierto? Se cayó Moodle. Ah, bueno, vamos a trabajar en el proyecto porque también hay que entregarlo. O sea, trabajo del proyecto hay, ¿cierto? Ya tienen la información de cómo hacer los cálculos. Listo. Vamos a hacer los cálculos. ¿Sí? Trabajo en lo que hay, muchachos. Por favor, yo digamos que bajamos un poquito la intensidad por la condición especial que tuvo este semestre, que fue pues duro, ¿no? De verdad fuerte. Y por eso hicimos el cambio un poquito para la evaluación final también para ayudarles un poquito con eso, pero por favor practiquen eso. Una semana a full vapor, como dicen, ¿cierto? Una semanita y media más, 2 semanitas dándole a todos, muchachos. La semana entrante les voy a repartir los horarios de cómo va a ser la última semana para las evaluaciones finales, ¿cierto? Para que ustedes de una vez conozcan pues sus notas y puedan saber cuál va a ser el resultado final de su desempeño en clase. ¿Listos? Profe, yo Por le iba a hacer favor. una preguntita. En el informe que tenemos que entregar en esa tercera entrega, ¿debemos incluir los cálculos que hicieron en el segundo o ya lo hacemos todo solo el tercero? No, realmente ya se puede resumir hacia lo final de las pérdidas, ¿no? Solo lo que les habla ahí es poquito. Si ustedes se dan cuenta, no es mucho lo que hay que hacer ahí al final, ¿sí? Me hubiera gustado combinar un poquito sus resultados con algunos de sus compañeros, pero no lo vamos a alcanzar a hacer. Nos toca hacer entregas básicamente solo individuales. Ahí no, ese pedacito sería lo que me quedaría faltando este semestre que ustedes hubieran, pero como ustedes son tan buenos amigos, también se comparten un poquito de cómo van ustedes, cómo va el otro, ¿cierto? Entonces, pero lo íbamos a hacer oficial para poder comparar resultados, pero pues no podemos hacerlo, vamos a hacerlo individualmente y básicamente responder esas preguntitas que están ahí con el cálculo de las pérdidas. ¿Listo? Buena pregunta, muchas gracias. La idea es complementarlo. Yo espero, igual como también va a depender pronto un poquito de mí, yo espero revisarles para mañana sábado las entregas, la primera y la segunda, ¿sí? Este es el momento precisamente de mirar cómo hubo el cambio. Yo lo que voy a mirar es qué cambio hubo entre la primera entrega que usted hizo y la segunda, ¿sí? ¿Cómo cambió eso? A ver, oye, ¿cuánto se dio cuenta de lo que le faltó? ¿Sí? Y para la tercera entrega, eso sí va a ser también, ¿no? Oiga, ¿qué me faltó en las 2 primeras entregas? ¿Sí? Obviamente, la idea es ver el progreso de lo que usted hizo, ¿no? Eso es lo más significativo. Oiga, se dio cuenta que le faltó esta medida de altura, ¿sí? Eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Es más, en los cálculos que nosotros hacemos muchas veces, lo hacemos a mano y le pasamos a los dibujantes para que nos hagan los planos, ¿no? Muchas veces, inicialmente, cuando empezamos a trabajar, nosotros somos los que calculamos, dibujamos, entregamos todo, ¿cierto? Pero muchas veces trabajamos con otra gente y los dibujantes son los que terminan haciendo las entregas finales y siempre hay que revisarles porque, oiga, le faltó esta medida acá, usted ya sabe que faltó, ¿cierto? Ese es el pedacito que es bien interesante en este proceso del proyecto. ¿Listos? Bueno, Diana, yo creo que podemos parar la grabación ahí.